Buenas tardes muchachos, bienvenidos a su clase de Historia de la Filosofía Antigua. Por WhatsApp ya les mandé sus calificaciones, vimos que fue un éxito la exposición y los trabajos en clase, no así el examen escrito, por lo que he decidido que en este segundo módulo vamos a continuar con la misma forma de evaluación, trabajos y exposición. Hemos abarcado ya los pensadores presocráticos, no filósofos, que era pregunta de examen. Aún no se les puede llamar filósofos en el sentido estricto porque no tienen, bueno, ya lo hemos visto, pero no tienen un sistema teórico desarrollado, establecido. Ciertamente se hacen unas preguntas fundamentales, pero todavía las responden con cierto animismo. Es decir, usan elementos mitológicos, géneros literarios como la poesía que se usaba para el mito. Entonces no es realmente un logos argumentativo estricto. Además de que tenemos pocas obras de estos pensadores. Algunos ni siquiera escribieron. Entonces, vamos a hablar de los que sí ya son considerados como el paso a la filosofía. Estos pensadores presocráticos también pueden ser llamados cosmólogos o pensadores físicos. Sin embargo, ahora vamos a hablar, nuestro tema es de los sofistas. Los sofistas, en palabras de Platón, que es uno de los que constantemente polemiza con ellos, los cataloga como personas vendedoras del saber. Esto es como mentirosos, amantes del dinero, demasiado ambiciosos, relativistas puros. Pero esto no es así. Vamos a ver por qué. Primero vamos a ver cuál es la diferencia de un sofista y de un presocrático. El presocrático, como ya lo vimos, todos tratan de preguntarse por el arjé. Pero su arjé es un arjé físico material, el arjé del universo. En cambio, los sofistas buscan el arjé, sí, pero ya no del cosmos, sino de la civilización. Y ahí ya es el primer paso. Es decir, que mientras que Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, mientras todos ellos buscaban la unidad dentro de la diversidad, que es el problema de fondo que está en los presocráticos, cómo explicar lo uno en lo diverso o lo diverso en lo uno. En cambio, fíjense, en cambio, los sofistas dicen no, estudiemos al hombre, su cultura, su civilización. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto que los presocráticos buscaban un principio único que integrara toda la realidad, toda la diversidad, o después de Heráclito y Parménides, definirnos, como dice Frederick Copleston, eh, definirnos lo que dice de la siguiente manera. Dice, si el ser es estático y la percepción del movimiento ilusoria, o por el contrario, si el cambio sin cesar es la única realidad y no hay ningún principio real de estabilidad. Este problema del movimiento, lo que quería llegar era nada más explicarles que tenemos dos problemas con los presocráticos. El primero es el de la unidad y la diversidad, y después, con Heráclito y Parménides, el del movimiento. Si el movimiento es real o si es ilusorio. Si existe un fundamento estático que sostiene esta realidad o si no lo existe. Y ahí salen Empedocles, Anaxágoras, Demócrito, etcétera, tratando de
de resolver esta aporía que presenta Heráclito y Parménides. Si el ser se mueve o si el ser no se mueve, es inmutable. Pero desgraciadamente los presocráticos tienen buena intención, pero no logran una unidad. Conforme había pensadores, había diferentes posturas. El agua, el aire, el apeirón, el fuego, el uno, los cuatro elementos, los átomos, el nous o la inteligencia, etc. No había un consenso real de esto. Por este motivo, los sofistas se desentienden, se, desen, se enamoran. Dicen, ¿saben qué? Pues ya no vamos a buscar el uno. Muchos pensadores antiguos han intentado explicarlo y no ha habido un consenso. Cada uno da su propia opinión y no hay una síntesis, una unidad. Entonces, desencantados de estas posturas, ellos empiezan a ser más escépticos, a buscar la verdad a partir de sus datos, porque además estas personas, los sofistas, son personas que trabajaban en diferentes ciudades, iban de ciudad en ciudad, llegaban a una ciudad, se rodeaban de discípulos, les pagaban bien, según se cuenta, terminaban de dar sus clases de retórica, gramática, interpretación del mito de los poetas, y terminaban y se iban a otra ciudad. Igual buscaban discípulos y daban esas clases. Siempre buscando el arte de la palabra. Y ya no enfocándose en el universo, sino en el hombre. ¿Cuál es el arte del hombre? Sobre todo también porque estaba apareciendo la democracia. Es una época donde los persas, estaban las guerras médicas, con Jerjes, Artajerjes, los persas iban atacando a la sociedad griega y los griegos pues, estaban en lucha, ¿no? Entonces sí se preocupaban mucho por cuál es el fundamento de la sociedad. Y encontraban, la mayoría, porque además hay que decir que los sofistas no son una escuela. Es decir, no podemos decir que tal sofista era igual que este, no. Son muy diferentes en su pensamiento. Entonces, más que una escuela, es una corriente, es un estilo de vida. Teóricamente, son opuestos, pero en su modo de vivir puede haber elementos generales de conciliación. Entonces, uno de esos elementos pues eran profesores itinerantes, ya lo dije. Dos, se preocupaban más por el microcosmos, que era igual de enorme y de misterioso que el macrocosmos, ¿no? Entender el universo. Eran empíricos, es decir, que acumulaban conocimientos de diferentes ciudades que iban y de ahí saca una teoría general. La mayoría creía que no había una ley como tal para los pueblos, sino que cada sociedad se reunía, establecía por consenso sus propias normas y eso era válido para cada región. Estos pensadores, pues obviamente conocían las tres grandes civilizaciones, Egipto, Babilonia y Persia, pero también convivían con pueblos más primitivos como los tracios, ahí los vecinos, etcétera. Su conocimiento no era teórico, sino que era más bien práctico. Y eran personas que respondían a las necesidades de la sociedad. Es decir, se necesitaban jóvenes que supieran o tuvieran diferentes cualidades que los anteriores, es decir, saberes de la palabra, de la escritura y el conocimiento de los poetas, ¿no? Ya era otro tipo de clase, ya no era una escuela aristócrata como en los tiempos anteriores. Ya estaban los griegos empezando a vivir la democracia. Bien, como les he dicho, a ustedes les sirvió mucho evaluar con exposiciones. Por ese motivo, van a elegir a uno de los cuatro eh, sofistas más destacados que conocemos. Uno es Protágoras, el segundo es Pródigo, tercero Hipias y el cuarto Gorgias. Van a elegir uno, me lo mandan por WhatsApp y
me lo van a exponer dentro de 8 días. Me van a hacer una grabación, me lo mandan y yo califico. Eso por una parte. Esa sería entonces su primera evidencia. Y de trabajo les voy a dejar igual para dentro de 8 días que me investiguen vida y obra de Sócrates. Nada más. Eh, y ya yo hablaré un poquito de su método y su filosofía. Con esto terminamos. Que estén muy bien y que pasen muy buen martes. Cuídense.